Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con CorTV. Hoy nos encontramos con Gustavo Gómez, él es director ejecutivo del Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, y hoy vamos a hablar un poco sobre las perspectivas de la radio a 100 años de su existencia y los desafíos de la radiodifusión para Perú y Latinoamérica. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la radiodifusión post-pandemia? Bueno, yo creo que durante la pandemia la verdad que fue una herramienta fundamental de comunicación, de entretenimiento, de información. La gente estaba ávida de conocer qué estaba pasando, saber qué hacer, cuánto duraría. Y para mucha gente la radio sigue siendo la principal vía de comunicación. Es el instrumento, es el dispositivo o uno de los dispositivos más extendidos en nuestra población. Es un equipamiento barato comparado con otros. Lo sabemos usar, o sea, no hay que hacer un curso como para usar computadoras. Hablan en nuestro idioma, o sea, es fácil de entender. Esas son las fortalezas durante el COVID, antes del COVID, y yo creo que aún actualmente son las fortalezas que hoy tiene la radio como mecanismo de comunicación de nuestras poblaciones. Las debilidades, yo creo que sí ha habido un cambio importante, se ha profundizado el problema de sostenibilidad de las radios. Desde el punto de vista del entorno, han crecido nuevos mecanismos de información, de entretenimiento, de comunicación que compiten con la radio, muy atractivos ellos, pero por supuesto, para los que tengan acceso a Internet, gran parte de la población latinoamericana todavía no tiene acceso a Internet, no tiene la conectividad asegurada ni de buena calidad, para lo que la radio sigue siendo muy importante, pero la radio está con muchos problemas económicos, de sostenibilidad. Yo creo que la principal debilidad de la radio es la competencia. Cada vez más otras cosas compiten por el tiempo que tiene la gente para informarse, entretenerse, y los temas de ingresos económicos que la hacen cada vez más débil, más vulnerable a las presiones políticas o a la mera sobrevivencia. ¿Cuál es la diferencia entre la radio comercial y la comunitaria? ¿Cómo afecta esto su papel en la sociedad? Primero es que la que más está sufriendo es la radio comunitaria, ¿no? Todas están sufriendo el problema de sostenibilidad, pero las radios más pequeñas, locales, comunitarias, campesinas son las que están sufriendo aún más, porque muchas veces transmiten desde lugares con menos poderío económico, o sea, transmiten para una comunidad que también está empobrecida. Pero yo diría que si bien las dos cumplen, como decías vos, una función social muy relevante y forman parte de un ecosistema mediático plural y diverso, la principal diferencia es la finalidad que tiene un medio comercial de un medio comunitario, la propiedad del medio, entre otras. Por ejemplo, no es sostenible la idea de que un medio comunitario tenga un dueño particular. Si la emisora comunitaria debe ser de propiedad colectiva. Como su nombre lo indica, además de una finalidad de informar y comunicar a una comunidad a la que sirve, esta emisora tiene que ser gestionada, administrada, y el titular tendría que ser una comunidad, una organización social, un pueblo originario, no una persona individual, mucho menos una empresa, como pasa con las emisoras comerciales. Estas, por último, aunque tienen una finalidad social muy importante, la finalidad principal es el lucro. Es decir, están pensadas para obtener recursos e ingresos que permitan no solamente sostener a la emisora, sino también que de las ganancias se pueda apropiar el dueño. En el medio comunitario puede tener ingresos, debe tener ingresos para funcionar, pero todos los ingresos se reinvierten en la emisora sin nadie, sin ninguna persona, ningún grupo que se apropie del lucro que surge de su gestión. ¿Qué necesita la legislación para garantizar un sistema mediático plural, diverso y democrático? Yo he visto el estudio, hemos leído a profundidad el estudio y llama la atención que haya medios comunitarios que sean de una persona y que haya muchos medios comunitarios que sean del mismo dueño. Eso no es aceptable en la legislación peruana, no es aceptable para la UNESCO, no es aceptable para los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Como decía previamente, los medios comunitarios son de propiedad de una comunidad, de una organización social, de una comunidad indígena
o de un pueblo originario. No es propiedad de una persona, y mucho menos tener muchos radios en manos propias. Será una muy buena radio, será una radio con vocación social, pero no es comunitaria. Efectivamente, para eso la legislación es necesaria y debe reconocer estas diferencias, a la vez que debe aplicarse, ¿no? O sea, si una legislación existe y está buena, está bien, recoge estándares internacionales, pero luego no se aplica o no se controla, no se supervisa y aparecen estas desviaciones, la culpa no es de la ley. Pero bueno, comienzo tienen las cosas, y a la pregunta que me haces, la respuesta es sí. En América Latina necesitamos todavía adecuar las legislaciones nacionales para que se reconozca la existencia de al menos tres sectores de la comunicación, para que haya un ecosistema mediático plural y diverso. Esto es los medios comerciales, los medios comunitarios y los medios públicos. Luego aquí aparecen los medios indígenas, que algunos los ponen por separado como una cuarta opción, algunos los colocan en sus legislaciones como parte de los medios comunitarios. Los medios educativos lo mismo, muchas veces son dentro de lo comunitario, otras veces en realidad se trata de medios religiosos, que en muchos países entran como radios comerciales, porque en realidad el objetivo no es ni la propiedad de una comunidad y no tiene funciones de comunicación plural, sino de proselitismo religioso, y por lo tanto entran en una categoría distinta. Pero básicamente yo te diría que lo primero que hay que hacer para lograr ese sistema plural y diverso es que las legislaciones tienen que reconocer con sus diferencias y sus características un sistema de medios con tres patas. Los medios públicos no gubernamentales, independientes, con suficientes recursos como para funcionar, medios comerciales, con responsabilidad social, con códigos de ética que deberían tener y no los cumplen, complementando la oferta de los medios públicos, y los medios comunitarios y los medios campesinos indígenas como la opción desde la sociedad civil, que deberían ser reconocidos expresamente por la legislación y sin establecer criterios ni pautas que sean discriminatorios o excluyentes para su desarrollo. ¿Por qué la radio comunitaria es importante para la garantía de otros derechos? Bueno, lo primero es que tener radios comunitarias es ejercer la libertad de expresión. O sea, no hay posibilidad de que en un país haya libertad de expresión plena si las comunidades campesinas e indígenas no tienen derecho a tener sus medios propios. Porque el propio medio permite justamente ejercer la libertad de expresión de esa comunidad, a la misma vez que permite que la comunidad que recibe las señales de esa radio comunitaria se informen. La libertad de expresión no es solamente el derecho de quien se expresa, sino también el derecho de quien recibe y tiene derecho a buscar información para así poder tener mejores elementos para participar en la vida ciudadana, en una vida democrática. Así que claramente la radio comunitaria, en relación con el derecho a la libertad de expresión, su propia existencia, su trabajo de comunicación es expresión de ese derecho. Pero la radio comunitaria y sus contenidos también permite que se puedan expresar voces que en otros medios no aparecen, otros protagonistas. Puede ser un instrumento también para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, para conocer en la población sobre iniciativas que pudieran impactar el medio ambiente donde vive esa comunidad, y donde esa comunidad pueda expresar sus opiniones, muchas veces su protesta, por iniciativas, por ejemplo, extractivistas o de otro tipo, que afectan su calidad de vida y afectan su salud y la de sus hijos. Por tanto, la radio comunitaria, sin duda alguna, es un instrumento fabuloso para ejercer la libertad de expresión, pero también para permitir el ejercicio de otros derechos fundamentales. En este caso, te ponía como ejemplos el derecho a la salud o el derecho a un medio ambiente sano, que no afecte las condiciones de vida de la población de esos territorios. ¿Cuál es el futuro de la radio y qué acciones consideras necesarias para alcanzarlo? La radio la han matado muchas veces y yo creo que todavía tiene mucho futuro. Sobre todo en América Latina, ¿no? Donde la radio siempre ha sido un instrumento fundamental, y yo comentaba al principio de la entrevista que sigue siendo un instrumento muy barato, ¿no? Que no hay que hacer el curso de alfabetización para entenderla. Es un dispositivo muy extendido, sobre todo en comunidades, las comunidades más pobres y tal vez más alejadas de los centros urbanos, donde otras tecnologías muy importantes que ojalá lleguen todavía no están llegando.
Por lo tanto, debo decir lamentablemente que las desigualdades que hay en América Latina y las fortalezas que tiene la radio permiten, a mi juicio, pensar que la radio todavía tiene un futuro por delante. Tal vez a veces cambiando de tecnología, ahora usamos mucho radio, pero escuchándola en el celular, en lugar de la vieja radio de transistores, pero que no nos engañe la tecnología. Sigue siendo radio, seguimos escuchando radio, escuchando música, escuchando informativos en distintos soportes tecnológicos, pero sigue siendo la misma radio que va a tener todavía mucha vida por delante. Yo creo que de los principales desafíos que tienen los estados, entendidos en general, no solo como el gobierno, es establecer políticas públicas activas, sostenidas en el tiempo, lograda por acuerdo de distintos sectores de la sociedad y también de la política, que puedan establecer mecanismos y aprobar herramientas y fondos públicos para poder lograr la viabilidad de la radio. Yo creo que tiene que haber un compromiso de todo el sistema político y de la sociedad para sostener a los medios comunitarios en un esquema plural y diverso, obviamente no de concentración de medios, sino de la más amplia diversidad de medios radiales, públicos, comunitarios y comerciales, pero con políticas activas que le permitan sostenerse en un escenario de cada vez mayor competencia, pero sobre todo de empobrecimiento, de pérdida de recursos, que hacen que, desde el punto de vista económico y financiero, muchas de las radios, sobre todo las más pequeñas, las que están en las regiones o en las localidades o municipios, estén sufriendo muchos problemas para sostenerse, para sostener a sus trabajadores, para sostener a sus periodistas. Por lo tanto, yo creo que ese sería un compromiso que en este caso el Estado peruano, pero también el Estado uruguayo y otros estados de la región deberían asumir respecto a la radio. ¿Cómo se puede vincular la radio con las nuevas plataformas y redes sociales? O sea, la tecnología ha cambiado. El soporte que hoy podemos utilizar para escuchar radio es el celular, y las radios están innovando con podcast, por ejemplo, o están desarrollando sitios web específicos, o se asocian con plataformas en las que uno puede buscar la radio, ¿no? Como lo buscaba antes en el aparato tradicional. Es decir, yo creo que lo que hay es una reformulación. Por supuesto que siempre va a haber gente que le gusta la radio o que no. Pasa la misma discusión con la televisión. Es decir, sí, hay mucha gente que no ve televisión abierta, pero yo creo que ve muchos contenidos audiovisuales en plataformas de internet. Es diferente, tal vez no sea, prefiere ver esos contenidos audiovisuales en el momento que quiera, los descarga y los mira en una hora distinta a la que se ofrecían antes, ya no está atado a la grilla de programación del cable o del canal abierto, pero sigue habiendo mucho consumo de televisión y yo creo que sigue habiendo mucho consumo de radio. Lo que pasa es que seguramente la forma de consumirla es diferente. Entonces ahí lo que tiene que cambiar son las estrategias multiplataforma de las radios. O sea, tienen que pensar en ya no hacer una estrategia de a las 7 va este programa, a las 9 va este otro, a las 12, sino también pensar, por ejemplo, esos programas, cómo se pueden independizar, cómo pueden aparecer de manera independiente. Algunos se van a escuchar más, otros menos, como todo. Algunas radios son generalistas, otras son dedicadas a determinado público y eso puede pasar con los programas. Puede hacer acuerdos con empresas que suman, aplicaciones que suman, agregan medios. Hay un desafío, te diría que no. Hay dos desafíos, uno interno y otro externo, que no podemos dar respuesta. Uno es la capacidad de las radios de reinventarse, o sea, seguir haciendo radio, pero teniendo capacidad de pensar estrategias multiplataformas. Los dueños de las radios no están muy ayornados, digamos, con esta nueva forma de consumo, e incluso de población adulta como nosotros, y por lo tanto no estoy seguro que todos lo puedan hacer, pero hay muchos que lo están haciendo. Hay muchos que se han adecuado formatos, formas de presentación, productos, han entrado en el podcast, han entrado en otras formulaciones que permiten hacer frente al desafío a partir de su cambio de estrategia, a partir de aprender
de nuevos formatos, aprender de lo que consume hoy una gente más amplia que la que consume el medio tradicional. El otro desafío, la otra amenaza, yo diría, es externo. Y es que por más que hagas mucho esfuerzo, no siempre depende del buen producto que la gente te pueda encontrar en Internet. Esto es, hay unas pocas, muy pocas, plataformas de Internet gigantes que están decidiendo lo que vos ves y lo que no ves, lo que escuchás y lo que no escuchás. O sea, podría haber excelentes programas adecuados a la nueva forma de consumo, ¿no?, de la población en móviles, pero que nunca los encontrás, porque quien ordena lo que te aparece en el feed, ¿no?, de Facebook o el timeline de X o en las recomendaciones de YouTube es una empresa que se guía por criterios de jerarquización y priorización que no sabemos y que te puede dejar de costado. Si el desafío de Internet hoy no es tanto producir para Internet y para el público que te querés llegar, sino que te vean y que te encuentren. Y eso está mediado por unas pocas empresas, en general norteamericanas, ahora alguna china, que son las que eligen si cuando buscas radios apareces en primer lugar o apareces en el lugar 800. Es una amenaza externa que no depende de la voluntad o la capacidad o la calidad de la programación de la radio, sino de otras cosas que nosotros no conocemos, de algoritmos, de inteligencia artificial, de modelos de negocios definidos fuera del Perú, que van a terminar o terminan afectando la viabilidad de los medios, porque la gente no escucha, no puede encontrar a esas radios. Bicentenario del Perú 2024.